Bienvenidos a Radio Sapiens, la radio científico-cultural divulgativa. radiosapiens.es. Sí, en vertical, también en horizontal y en todas las dimensiones. Visto y no visto, en lo visible y en lo invisible, en el más allá y en el más acá, por cielo, tierra, mar y aire, por más allá del universo, desde el cosmos, más allá del cosmos, en la cara oculta de la luna y en la luna morena que besa como nadie. En todo eso sigo y persigo y revivo en esta esencia del porvenir, en esta capacidad de la alquimia, de la esencia y de la belleza, de la ciencia, de todo lo que en el fondo me gusta abrazar y querer, ¿no? Somos y estamos en esa dimensión, somos y crecemos en esa dimensión, somos y vivimos en esa dimensión divina, y como tal la vertical, bueno, es una esperanza, es otra vez comprobar que uno se puede levantar, que uno puede trasladarse por sus propios pasos, que uno puede trazar en la vida y en el tiempo y dejar sus pisadas en la arena y dejar caer también alguna lágrima de alegría, sobre todo de reencuentros y de viajes y de poder volver a dar esa capacidad de viajero emocional, de hombre nube, mis viajes por los soportales y corredoiras, poder decir América en mis labios, poder recuperar, pues el de ahora qué, los 1000 letras para cantar la vida, 100.000 de los proyectos en los que uno está metido, envuelto, a pura alma, este mismo porvenir, el niño del tobogán, todo forma parte de ese cuadro emocional que viene y vuelve al recuperar la vertical, al recuperar la fuerza de mi zona sensible, la fuerza de mis conexiones naturales, la fuerza de mi capacidad de ser y matizar y pintar la realidad con esa tinta de cariño de la que hablo, con esa capacidad afectiva, con ese mundo de memoria y de ritmo, de recuerdos activos, de recuerdos que no te ahogan en cloacas existenciales ni te llevan a efectos bucles melancólicos, de esa saudade que pervive en todos mis paisajes, de esa melancolía que siempre va más allá del más allá, y que de alguna forma me reencuentra con el ser en porvenir, me reencuentra con el futuro que me está esperando, me reencuentra con esa vertical que nunca olvida el horizontal, que siempre abre su compás y que siempre tiene ventanas abiertas para la novedad y que no descuida la caja de herramientas de la tradición, la caja de esa propia verdad que indica la verdad del sentimiento, la verdad de ser sin tapujos, la verdad de poner las cartas boca arriba, la verdad de ejercer como motor emocional, como abrigo en las noches de invierno, como rumor de mar nuevo en verano, como ser capaz de disfrutar de la piel de arena, también ser lengua de fuego, también ser el volcán que sin lugar a dudas, un día fuimos, seremos y volveremos a ser, recuperando la vertical. En pie, de nuevo en pie, de nuevo dispuesto a aclarar panorama, de nuevo en el horizonte, esperanzado, de nuevo de estación en estación creciendo, compartiendo, descubriendo, iluminando, conviviendo con todos los túneles, pero también amaneciendo en todos los paisajes. Sí, desde ese más allá que vivo en el más acá, desde esa cercanía que crece en la distancia, desde ese bosque que me ofrece lagos interiores inmensos, es donde crece esta comunicación afectiva que va llenando de matices, que va irisando el paisaje, que va convirtiendo mi geografía de explorador en un continuo hallazgo. No se trata de un estar en pie en plan guerrero ni belicoso, aunque sí un poquito venenoso, ¿por qué no?, para defenderse como antídoto de tanta epidemia de la desolación. Estamos aquí, estoy contigo, estoy también conmigo, estoy iluminando todos los espacios que pueda reconocer y reconocerme. Sí, hemos viajado por el porvenir, seguimos viajando, seguimos recuperando a ese futuro que nos está esperando, a ese futuro que ya está latiendo dentro de nosotros y que nos da la capacidad para ser en todos los matices, para habitarnos
Sí, para habitarnos, para convencernos, para exclamarnos, para vivirnos, para sentirnos, para ubicarnos en un espacio en el que también seguimos teniendo espacio, en un tiempo en el que somos más tiempo, en una esperanza en que somos más allá de la espera, en una luz en la que potenciamos nuestra visión luminosa y nuestra capacidad para ser en total intensidad. Sí, en pie porque nada puede derribarnos. Si nos extendemos en horizontales para el descanso, para el reposo, pero también en el fondo para el viaje místico. En pie porque hemos aguantado todos los golpes, porque sabemos recuperarnos de la desidia, del descarte, de la marginación. En pie porque empezamos a descubrir cada vez nuevos paisajes, cada vez más belleza dentro de esa ciencia de la paciencia. En pie porque nada en el fondo ya nos perturba. Hay como un filtro, hay como una inmunidad, hay como un dardo que ya no hiere, hay como una diana que ya no es diana, hay como una luz que acaba iluminándolo todo. Y en eso estamos, tú y yo, nosotros, siempre en pie. Sí, en pie, recuperando la vertical, pero sin perder la horizontal. ¿Cómo es posible? Me diréis. Pues bien fácil. Porque los escenarios de nuestra vida son simultáneos. No son solo uno. Afortunadamente, movemos con nuestra capacidad de sentir, con nuestro latido, con nuestra capacidad de ser, movemos todo a la vez, y a la vez todo nos mueve, a la vez en ese teatro simultáneo de los acontecimientos, nosotros nos movemos y tenemos capacidad para mover, removernos, revolucionarnos, sentirnos, sin perder esa dosis mística de la horizontal. Pero no es un horizontal porque lleguemos a través de estar en cuclillas, no es un horizontal porque nos resignemos, no es un horizontal porque acabemos en la lona, derrotados, amargados. Es un horizontal porque reposamos, pero también viajamos en el tiempo, viajamos en esa estela de lo místico, viajamos en esa estela de la recuperación de nuestra geografía más emocional, de nuestros clásicos, de lo que ya algunos modernos filósofos están llamando la caja de herramientas de la tradición tan necesaria para que ubiquemos nuestro futuro, para que edifiquemos nuestra casa, la casa de nuestras intenciones, de nuestra vitalidad, más allá del reconocimiento del presente urgente. Sí, para convivir bien con el pasado, para tener útiles creativos desde el pasado, para tener elementos de construcción, nuestro pequeño Lego prolongación de nuestro jardín de infancia en el sentido de nunca perder la brújula de la ilusión, para avanzar y viajar en el tiempo, para recuperar el sentido del porvenir. Porque no dejamos de ser una carrera de relevos, no dejamos de ser alguien que pasamos el testigo de unos a otros, de generación a generación. Precisamente ahí está la ruptura de las barreras, la superación de ese absurdo edadismo, como se llama ahora, en la época de los sismos, esa capacidad de crear lo transversal, lo intergeneracional, el apoyo de una edad contra la otra, la superación de la absurda competición entre teóricas generaciones. Yo no trabajo, yo no creo para mí mismo, ni siquiera para mi lucimiento personal, ni siquiera para mi capacidad creativa. Yo creo para ensanchar el ánimo, yo creo para avanzar con el tiempo, yo creo para recibir el testigo y ser humilde y generoso con el testigo que precisamente he recibido de mis mayores, que también están en mí y estarán en el legado que yo deje, en ese legado, en esa huella que llevará también mi acento, que llevará mi sello personal, que será a la vez muy personal, muy particular, pero a la vez muy universal, como todas nuestras vidas. Y así me voy de gira, sí, y así me voy de gira con el universo, por todas las plazas, algunas más pequeñas, algunas más simbólicas, otras más lucidas, otras más precarias, unas con más lumbreras o deslumbramientos y otras por realmente más opacadas por una realidad múltiple. Bueno, en el fondo,
en todas las plazas se lidia. En el fondo, en todos los lugares se tiene y se crean los elementos de tu propia vida, de tu propia esencia. No hacen falta que sean maravillosos, no hacen falta que sean primeras planas, no hacen falta que sean muy distintivos. Públicos de 5 como públicos de 5.000. Ecos de titulares como ecos de gacetillas. Todo es importante, lo magnífico y también lo minúsculo, lo deslumbrante y lo que aparece escondidito en un rincón, lo que hay en primera plana y en los fulgurantes neones, y también lo que hay escondido en los cajones. Todo forma parte de nuestra vida más expuesta y nuestra vida más secreta, de nuestros pasillos más iluminados y de nuestros corredores más secretos. Sí, todo forma parte de nosotros, porque giramos con el universo, vamos avanzando, vamos descubriendo nuevos matices con ello, vamos siendo con total comunicación todo lo que somos y hacemos. Con todo ese universo, con todo ese mundo, giramos y convertimos la realidad en todo lo que buenamente somos, abriendo el abanico de nuestras posibilidades, girando con el propio universo, como digo, siendo en total amplitud. Entonces la línea del pasado, presente y futuro se combinan e integran esa arquitectura de las emociones, ese mundo que podemos compartir y que a la vez es universal, es distintivo y a la vez forma parte de todos y forma parte de nosotros mismos y nos da capacidad, sentido, memoria, ritmo, emoción, lucha y paisaje para nuestros pasos, para lo que fuimos, para lo que somos y para lo que podemos ser, para lo que sin duda creamos, para lo que en el fondo estamos amasando con nuestra capacidad a la vez de creativos y de elementos artesanales, siendo y girando con todo el universo, viajando por todo el espacio, con el tiempo que fuimos, con el tiempo que somos, con el tiempo que seremos, con el tiempo que seguiremos construyendo, con toda la capacidad, con toda la verdad que todavía existe en el latido de nuestros corazones, en la capacidad que aún tenemos de amar y efectivamente también, y aunque parezca a veces inaudito, en la capacidad de ser amado. Sold Out, realmente todo vendido, pero no quiere decir que todo esté cancelado, en el sentido de que todos los contenidos los hayamos expuesto, no. Sold Out, pero porque vamos a prorrogar. Porque, dado el éxito de la convocatoria, seguimos prorrogando. No un éxito, como digo, de primer plano, no un éxito por el éxito en sí, sino el éxito de la convicción de haber seguido la brújula de la ilusión, de haber encontrado el camino dentro del propio camino, de haber seguido la ruta que debemos seguir, aquella que obedecía a lo que te hablaba tu corazón, a aquello que se susurraba, que te convertías de alguna forma, también uno se convertía en ese abrigo necesario para el calor humano, en ese dar encendido que permanece siempre en todas las situaciones, aunque sople el más fuerte de los temporales. Sí, Sold Out, agotado, pero sin precipitación, sin tanto agotado con tanto tiempo de previsión, porque entonces suele ocurrir que ya la novedad, que ya la sorpresa se agota. Los futuros no son predicciones a cumplir, los futuros son caminos para el hallazgo, para la sorpresa. Incluso esa sorpresa viene porque nos reencontramos con algo que de alguna forma ya permanecía o crecía dentro de nosotros, porque nos encontramos con la confirmación de muchos de nuestros indicios, de muchas de nuestras corazonadas. Ese futuro también nos reclama y lo reconocemos porque viene precedido de un cierto cansancio, de una cierta pereza por conseguirlo. Muy a menudo acudimos o nos levantamos del sofá con más libertad, con más capacidad de resignación, de esfuerzo, cuando confirmamos una predicción. Cuando nos aventuramos a una sorpresa, cuando nos aventuramos al hecho de la propia aventura, al hecho de la propia aventura de vivir, en definitiva parece que nos da más pereza. Esa pereza no es dejadez, esa pereza no deja de ser un poco de miedo, de respeto por algo nuevo que viene, por algo nuevo que no sabemos qué cara tiene,
por algo nuevo que sin duda nos va a desordenar, va a revolver nuestros papeles, va a ser un poco trasgo, un poco demonio burlón, para que nosotros salgamos de nuestra comodidad, de esos que llaman ahora la sociología de un poco de fin de semana, llaman zona de confort, estado de teórico bienestar. Es ahí, más allá de lo todo vendido, más allá de lo todo programado, más allá de lo todo encontrado, donde vamos a empezar a encontrar el camino de la sorpresa, el camino de esa vitalidad que nos lleva a descubrir nuevos horizontes, nuevos espacios, nuevas vidas, todo lo que en el fondo somos y esperamos ser. En eso que esperamos ser, en eso que ya está siendo, en eso que sin duda ya fuimos, caemos todos de todos y todos los todos que hay dentro de uno mismo, todos los seres que nos habitan, todos los seres desconocidos a los que vamos a conocer, y en esa exploración por nuestra casa, que resulta que tiene sótanos, semisótanos, altillos, guardillas, cámaras secretas, cuartos escondidos en la biblioteca que jamás hubiéramos imaginado. No necesitamos acudir a ninguna película, ni ninguna cámara del terror, ni ninguna cámara del horror, ni una cita con una aventura de sorpresas para descubrir lo mucho que nos espera y lo mucho que nos quiere dentro de lo desconocido que nos habita, ese puente entre lo visible y lo invisible, ese más allá en el más acá del que suelo hablar, y que en el fondo nos da los instrumentos, nuestras capacidades secretas para convencernos, para hablar, para ser, para sentir, para dejarnos ser con total libertad, para no comprimirnos, para no despertarnos en el aceleramiento total y para no ser un tren en vía muerta, no ser, como yo digo, en un bolero, en esa imagen desolada de la soledad en la gran ciudad que dice la gente pasa o corre triste por la calle con el paso herido, son como viejos trenes de madera que han perdido el sitio. Ese errar, ese vagabundeo necesario de exploración, de deriva, no debe llevarnos nunca a la sensación de perder el sitio. Todos los lugares, en el fondo, tienen algo parecido con nuestro lugar. Debemos siempre permanecer en ese concepto del lugar, del ar encendido que somos, pero en definitiva también debemos estar con la capacidad de ser flexibles para descubrirnos, con la necesidad de la propia supervivencia en otros lugares. La vida nos mueve, nos remueve y a veces la vida nos revoluciona, nos atormenta, nos golpea y pasa de la tenue conversación o de la apacible rutina a un cambio que nos deja como una terapia de choque de imprevisto. Entendemos luego con el tiempo que eso ha pasado por algo, que eso ha pasado por alguna necesidad de ser, de movernos, pero de momento el impacto es fuerte y como no estemos adiestrados en esa gimnasia de la novedad, en esa gimnasia del conocimiento, realmente todo eso puede desbordarnos, puede hacernos dudar del eje prioritario por el que avanzamos y puede también desenamorarnos de la propia vida, de la propia sustancia de la vida, del propio permanecer y de hacer, de la propia capacidad de ser que tiene que estar siempre como eje de nuestra propia vida. Aunque todo viaje a la velocidad más allá de lo que hubiéramos imaginado con cualquier Sputnik, aunque todo circule de una forma desbordante, aunque se acumulen las noticias, aunque acudan los posts de novedades, aunque aparezcan 100.000 redes sociales, aunque la vida nos invite a una película en la que en el fondo no tenemos reservado ningún papel, yo reivindico la capacidad de ir a mi ritmo, con el tiempo y con todos los sucesos que a uno le han pasado últimamente y con todas las experiencias a veces rocambolescas que también me han pasado. Reivindico la capacidad de ir a mi ritmo, de lo que en cada momento pueda virar en mi capacidad de movimiento, en mi compás de movimiento, para poder sobrevivir y pervivir y revivir dentro de la propia vida, para poder ser con total amplitud, para ser sin límites y para ser sin un esfuerzo que no vaya más allá de lo necesario, de esa gimnasia emocional de permanecer vivos en la propia vida, de permanecer activos en la propia vida. Al ritmo, los demás muchas veces nos quieren marcar un ritmo que en el fondo luego no nos van a acompañar. Nos dicen habría que hacer, tendrías que hacer, deberíamos hacer,
pero incluso cuando tomas la capacidad de ser el auriga de esos landós, de ser el auriga de esos carruajes, resulta que no te acompaña en el camino. Resulta que lo único que en su labor enfebrecida lo que han intentado es desordenarnos, descuadernarnos, convertirnos en algo más allá de nuestro propio eje, de nuestras propias necesidades verdaderamente reales que pudiéramos tener, ¿no? De esas necesidades tanto físicas como mentales que pudiéramos tener, que muchas veces se sienten satisfechas cuando las disfrutamos o las deleitamos gota a gota, paso a paso, sin la necesidad de la urgencia, que siempre suele ser una urgencia prestada. No tenemos que vivir vidas prestadas, no tenemos que ser ese pensamiento cover del que yo hablo a veces, no tenemos que vivir a pie de página, no tenemos que dejarnos llevar por fenómenos momentáneos que pueden ser deslumbrantes, porque quizá ahí está una semilla de un éxito que añoramos, una semilla de una presencia que sin duda desearíamos, pero que tampoco forma parte de nosotros mismos, que tampoco forma parte de nuestro cuadro de prioridades, que es sobre todo tener nuestro propio ritmo. La naturaleza nos ha hecho con una determinada dimensión física, con una determinada dimensión espiritual, y no podemos desajustar nuestro ritmo. Somos interesantes en función de nuestra propia especificidad, somos interesantes en función de nuestra propia singularidad, y ahí en ese gran menú del universo es donde nosotros podemos aportar nuestra propia singularidad, nuestra propia forma de ser, nuestra capacidad para acudir más allá de la urgencia de los demás, de esa urgencia sin duda prestada.